Segunda de Samuel 22, hermano. Y quisiera iniciar con una historia que escuché que me pareció muy ilustrativa. Y es de un hombre italiano llamado Arturo Toscanini. ¿Cuál era la gracia de Arturo Toscanini? ¿Qué lo hace distinto? Bueno, es porque él era considerado por algunos el director de orquesta más grande del siglo XX. Se dice que era un hombre perfeccionista, que tenía un oído prodigioso y una memoria fotográfica. En una oportunidad, él estaba dirigiendo a su orquesta en una interpretación extraordinaria de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Cuando terminó, toda la gente se puso de pie, empezaron a aplaudirles, a aclamarles con mucho entusiasmo, y Toscanini se paró, para sorpresa de todos, hizo señal con las manos dirigiéndose a la audiencia y le dijo, luego de dirigirse a la audiencia mirando hacia su orquesta, y él dijo, ustedes no son nada, y le dijo a su orquesta, no son nada. Luego apuntó a sí mismo y dijo, yo no soy nada, para luego decir, Beethoven lo es todo, todo, todo. Entonces, entrando, hermano, al epílogo, por decirlo así, de la vida de David y del libro de Segunda de Samuel, que nosotros estamos viendo, estamos ya en los últimos capítulos, ya estamos en el final. Y aquí en el capítulo 22 vamos a ver hoy día los primeros 20 versículos. Usted se dará cuenta que si su Biblia tiene una forma de prosa o de poesía, es porque este es un cántico. Entonces, hermano, aquí hay un cántico, nos tenemos la melodía, pero tenemos la letra que inspiró al rey David una cosa en específico. ¿Qué inspiró a David el dar este canto? Podríamos ver lo que dice el versículo 1, que dice, habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Entonces, hermano, ¿sabe que en este cántico lo que nosotros estamos viendo es a David en el final de sus días, en el final de su vida? De hecho, más adelante ya tenemos, por decirlo así, como en el lecho de muerte de David, las palabras que él dejó, lo que él dijo. Entonces, hermano, algo importante hay en la vida de David, porque David, a pesar de que fue un hombre exitoso en muchas cosas, también en otras fue un hombre fracasado. Pero en muchas cosas, y si nosotros somos honestos, ¿qué se recuerda de una persona regularmente cuando muere? Se recuerdan sus éxitos, se recuerdan sus logros en la vida. Aquí, hermano, lo que nosotros podemos ver es cómo el rey David dice de Dios en su vida, Dios lo es todo, todo, todo. Como veíamos al inicio con la ilustración de aquel hombre que al final decía, yo solamente dirigí una orquesta. Al final quien interpretó, quien escribió, quien compuso esta pieza es el gran artífice de lo que ustedes acaban de escuchar. Por eso, hermano, un cristiano debe ser como David, una persona que a través de su vida y en toda su vida pueda decir, la gracia de Dios es quien ha hecho esto. Dios en mi vida lo es todo, todo, todo. Yo no soy nada. Y vea por qué. Usted debe ver a su Dios, hermano David, y lo ve al final de su vida, pero usted ya puede verlo primero como su refugio y fortaleza. Vea conmigo ahí, hermano, los textos del versículo 2 al 4 de Segunda de Samuel 22. Dice ahí la palabra, dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. David inicia este cántico que aquí está registrado, hermano, con una triple declaración en el versículo 2, en la cual él ve a su Dios, si usted ve ahí en el versículo 2, como mi roca, mi fortaleza, mi libertador. La roca, hermano, era un lugar regularmente que se usaba para la protección de batallas, para la protección de sí mismo, era un fuerte que se podía usar en ese tiempo. La palabra fortaleza incluye la idea, hermano, de estar asentado sobre una cumbre, sobre un monte, porque es un lugar, por decirlo así, como una fortaleza natural en el tiempo de donde se existían las guerras acá, hermano, el monte, una ciudad localizada en un monte, hermano, era difícil de penetrar. Las fuerzas enemigas eran difíciles de llegar a ese lugar. Por ejemplo, la ciudad de Jerusalén, que se encuentra a 700 metros sobre el mar. Otro ejemplo es Josué, por ejemplo. Si usted me acompaña ahí a Josué, perdón, en el libro de Josué, pero no es Josué quien nos da el ejemplo, sino Caleb.
quien eligió, cuando eligió las tierras, vea cuáles son las que a él le llaman la atención. ¿Por qué Caleb eligió tierras? Porque él había facilitado el ánimo al pueblo de Israel cuando él había visto las tierras y había dicho que ellos podían lograr llegar a estas tierras cuando 10, por decirlo así, de los espías fueron 12, 10 de los espías habían dicho que no, tuvieron miedo. Caleb confió en el Señor y aquí se le prometió darle las tierras que él quisiera y vea la que pide. En Josué 14, versículos 11 y 12. Dice ahí: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Versículo 12. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Y al final fue así, hermano. Pero lo interesante es que el Caleb podía reconocer que estos montes, o este monte, por decirlo así, era algo para fortalecerse, para estar tranquilos, porque los otros pueblos que estaban asentados sobre los montes eran pueblos fuertes. Por lo tanto, cuando el salmista, en este caso David, que está escribiendo este cántico, este salmo, este himno, por decirlo así, él dice: Jehová es mi fortaleza, Jehová es esa ciudad asentada sobre un monte segura y firme para mí. Aquí la palabra libertador lleva la idea de que Él me ha hecho escapar, Él me ha salvado. Es un verbo que se usa mucho en los salmos, mi libertador. Esta parte o este cántico de David se parece mucho al Salmo 18. Si usted alguna vez lo ha leído, también tenemos un cántico nosotros que es del Salmo 18. Pero ¿sabe algo interesante? Que para David, hermano, Dios no es un concepto abstracto, no es un concepto ambiguo, ni siquiera es un concepto como tal, sino es un ser, una personalidad que actúa diariamente en su vida. David podía ver cómo Dios estaba presente en su vida y ver cómo Él obraba. Hermano, usted puede ver a Dios obrando en su vida. Quizás a veces no lo nota por lo tan ajetreado o lo tan mente ocupada que estamos en el día a día, pero Dios está trabajando y obrando en nuestra vida. Solo tenemos que detenernos a mirar. Yo me acuerdo, hermano, cuando era pequeño, en una oportunidad en el colegio me pidieron que fuera a una panadería, porque teníamos que preguntar por el precio del pan, teníamos que preguntar qué tipo de panes se hacían, cómo se hacían, las diferencias, y la verdad, hermano, no tengo idea para qué asignatura era, pero tenía quizás unos 10 u 11 años. Entonces, para mí fue tan interesante ver cómo se realizaba el proceso del pan, fue tan interesante ver a la hora que se tenía que levantar el panadero, cómo lo hacía, qué cosas hacía, porque ¿qué veía yo? Solamente veía un pan en la mesa. Pero cuando entré a la panadería y me detuve a mirar, entendí el proceso que eso llevaba y el trabajo que eso llevaba. A veces en nuestra vida, hermano, nos encontramos inmaduramente como el yo de 10 años, viendo todas las mañanas un pan en la mesa. Un pan el cual nosotros vamos y compramos y ahí está. Pero no vemos que eso lleva detrás un proceso, que hay un trabajo, que hay una obra en eso. Y que hay una persona que desarrolló un oficio para poder hacer eso. Quizás no ilustrando todo lo perfecto y todo lo que hace nuestro Señor, a veces vemos solamente los resultados. Decimos: Dios hizo esto otro, pero si nos detenemos a mirar, hermano, nos daremos cuenta de un tremendo proceso que el Señor ha hecho, un tremendo trabajo que ha hecho en nuestras vidas, hermano. Y aquí algo que sigue diciendo en los versículos 3 y el 2 y el mismo 4, es que usted puede ver cómo el salmista entiende a David en este caso, David entiende a su Dios como alguien muy personal, como alguien que está ahí presente en su vida, porque menciona como 6 veces en estos versículos el pronombre mí, hablando de yo conozco a ese Dios, yo sé quién es ese Dios. Por ejemplo, más adelante le dice mi escudo, la fuente de mi salvación, mi alto refugio. Y todos estos, hermanos, conllevan la idea de haber sido rescatado por Dios, haber estado en bien con el Señor, hermano. El Señor es nuestro refugio. Y la palabra para refugio aquí, hermano, habla de no solamente ser ese lugar alto, sino estar en ese lugar alto. Era una torre alta que protegía los muros en las ciudades. ¿Sabe qué, hermano? Algo que a veces he escuchado a esas personas decir como: estoy tan cansado del ajetreo de la ciudad, de aquí, de una ciudad súper movida como lo es nuestra ciudad, la capital donde nosotros vivimos aquí de nuestro país, que uno dice: ya en las vacaciones voy a ir a la playa, voy a salir este fin de semana a la playa para tener descanso, me voy a ir a refugiar ahí del mundo externo. Y a veces uno va y no hace muchas cosas, quizás camina un poco,
cocina, pero es un descanso de otra forma. Y uno dice, eso es como la idea del refugio, estoy apartándome por completo de algo que yo vivo regularmente. Aquí el refugio era Dios para David, ese refugio, esa posibilidad de estar en descanso, de estar seguro, de saber que todo lo que está pasando, él está seguro en su Dios. Por eso David ve aquí a su Señor, y usted puede ver también a su Señor como su refugio y su fortaleza. Dese cuenta de algo interesante, hermano, que no dice aquí David, es el Señor el que me da fortaleza. No, hermano, porque la fortaleza nunca está en nosotros. La fortaleza es Dios, la fortaleza es Él. Él es el fuerte y mientras más cerca estemos de Él, más firmes estaremos, hermano. Ahí estaba diciendo el rey David, mi fortaleza es Dios. No decía Dios me da fortaleza porque yo la necesito para hacer día a día, no decía Dios es mi fortaleza. Pero vea también conmigo otra perspectiva que nos plantea David en este último cántico de su Dios. Vea los versículos 5 al 7 ahí conmigo. Dice la palabra del Señor. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llega a sus oídos. Hermano, ¿sabe que el Dios personal es un Dios que siente a su pueblo, que siente con su pueblo y consuela a sus hijos? Hermano, se da cuenta que la vida está llena de temores, está llena de angustia, está llena de desesperación. Y David, hermano, no tuvo una vida de completa felicidad, como si eso fuese posible. Nadie la tiene, hermano. Por eso buscar la felicidad es algo tan efímero, es algo tan corto, hermano, es algo tan triste, es algo de corto alcance, porque nosotros no podemos alcanzar la felicidad total. David sufrió persecución, sufrió engaño, envidia de otros, humillación, crisis gubernamentales, muerte de seres queridos, y en todo eso David encuentra su consuelo en solo una persona, y esa persona es Dios. No lo encontró en nadie más. Pues ve ahí que dice en el versículo 5, me rodearon ondas de muerte, me atemorizaron. Versículo 6, estuve cerca de la muerte, o la muerte estuvo cercana a mí, personas fallecieron cerca de él. Pero dice el versículo 7, en mi angustia invoqué a Jehová. Invocar al Señor es hablar de su nombre, hermano, es decir lo grande que es Él. Por eso es tan importante, hermano, el culto e ir a la iglesia, cantar al Señor, hermano. No hay excusa para no estar ahí y alabar a nuestro Señor. Puesto que en la Biblia nosotros que vemos cánticos, hermano. Es necesario cantar a nuestro Dios, proclamarlo, hermano. Decir que Dios es grande, decir que Dios es bueno, decir que Dios es misericordioso, decir que Dios ha sido benigno con nosotros, decir que Dios nos ha dado bendiciones, decir que Dios nos está guardando un lugar en su presencia, decir que Dios, hermano, nos ha perdonado, que Dios es amor, que Dios también es justo, que Dios es santo, que Dios es inmutable. Hermano, todas esas cosas, los seres humanos que somos sus hijos, debemos estarlas publicando, cantándolas, hablando de ellas, porque si no es usted quien lo hace, no lo va a hacer su vecino inconverso, hermano. No lo va a hacer el familiar que no cree en Cristo. Usted debería estar, hermano, siendo fiel al Señor, invocando su nombre día a día, hermano. Por eso aquí dicen mi angustia, invoqué. O como esa frase, hermano, es la palabra chama, que es la palabra escucha. Chama es una palabra con mucho significado, hermano, sin pretender hacer una explicación de la semántica y todo eso, pero la palabra chama es una palabra muy poderosa, hermano. En el hebreo, sabe que hay un nombre compuesto de Dios que se llama Yahweh Chama, o Jehová escucha, Jehová oye a su pueblo. Eso es lo que está diciendo en Deuteronomio 6:4, cuando dice, oye, oh Israel, esa palabra es Shema, o parecido a la misma palabra de escucha al Señor. Significa que el Señor está atento, Él no está sordo a lo que su pueblo dice, Él quiere servir, quiere darnos lo que necesitamos. Es un buen padre, quiere estar ahí con nosotros, hermano, pero somos nosotros los que nunca o en muchas oportunidades no queremos acercarnos a Él. La angustia nos hace clamar, hermano, pero debería ser en toda oportunidad. Ve aquí que el mismo salmista dice, Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Hermano, el Señor siempre nos escucha, y ¿sabe qué? A pesar de que este cántico no está en los salmos como tal, o sea, en el Salmo 18, muchas de estas partes, pero es algo repetitivo en los salmos.
Vea conmigo el Salmo 34 en el versículo 4, lo que dice ahí la palabra del Señor. El Salmo 34 en el versículo 4 dice lo siguiente: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová y él me oyó. Pero vea un dato más interesante, porque aquí dice, él oyó mi voz desde su templo. Templo puede ser también un sinónimo de habitación del Señor, desde su habitación. Pero sabe que, hermano, la Escritura nos dice que ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. El mismo Señor está dentro de nosotros e intercede por nosotros. Cuando usted está en aflicción, ya puede ser consolado porque el Señor le escucha. Ya no está en su templo, en su habitación o dando la ilustración de algo lejano a nosotros. No, hermano, está muy cerca. Está aquí con nosotros, hermano. ¿Por qué no quiere buscar al Señor en su día a día, hermano? ¿Por qué olvida que su Dios está ahí con usted, hermano? Si Dios siempre está con usted y va a interceder por usted. Está pasando algo, hermano, difícil, una situación complicada, algo que no sabe qué hacer. Busque a su Señor y va a encontrar consuelo, hermano. Vea lo que nos dice Filipenses capítulo 2, hermano, el versículo 1. Filipenses capítulo 2, el versículo 1. Dice ahí la palabra del Señor. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, vea el versículo 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Hermano, lo que nos dice aquí es que toda consolación para estar gozosos, para servir, para no alejarnos del Señor, se encuentra en Cristo. Y ahora, hermano, ahora usted es uno con Cristo. Usted está enlazado con Cristo. Véalos las cartas a las iglesias. Uno está en Cristo, con Cristo, hermano. Ahora no hay necesidad de esa expiación que hacía el sumo sacerdote por nosotros, porque Cristo ya lo hizo una vez y para siempre. Ahora mora en nosotros, y el día que usted tenga angustia, tenga clamor, usted podrá orar a su Señor, arrodillarse, hermano, buscar a su Dios y saber que su Dios le escuchará. Como dice aquí, invoqué al Señor, clamé a mi Dios, Él oyó mi voz y mi clamor llegó a sus oídos. Ese es el consuelo que cada uno de nosotros como cristianos puede tener y encontrar en su Dios. Ve ahora conmigo, hermano, los versículos 8 al 20, ahí de segunda de Samuel 22. Dice ahí la palabra, la tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, e inclinó los cielos y descendió. Y había tinieblas debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Y tronó, desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a la reprensión de Jehová, por el soplo del aliento de su nariz. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de poderoso enemigo, y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo, y me sacó a lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Ve aquí conmigo, hermano, que todo lo que está diciendo el rey David es, mi Dios es soberano sobre mí. Primero decía, mi Dios es mi refugio y mi fortaleza. Luego decía, mi Dios es mi consuelo. Y ahora dice, mi Dios es el soberano. Ve, aquí se nos dicen distintas cosas como el Señor y cómo podemos conocer a este Señor que gobierna. Primero dice que Jehová estremece los cielos y la tierra. La tierra, hermano, y el cielo se estremecen ante la presencia de Dios. Dice que su gloria llena la tierra. Es un Dios personal, es un Dios cercano, pero también es un Dios sobre todo poderoso, es un Dios temible, incomprensible en muchas ocasiones. Él es el Dios creador que domina toda la creación, hermano. Este Dios también es un Dios que se aira por la maldad y la injusticia, por la destrucción de la tierra, por la persecución del inocente, hermano. Es un Dios que está ahí presente en nuestra vida.
Hoy en día no es común la idea de un Dios airado. Decimos solo que Dios es amor y que no debemos juzgarnos unos a otros porque no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero hermano, Dios nos muestra que tiene una ira santa frente al pecado. Que cuando pecamos, hermano, es algo terrible hacia nuestro Dios, hermano. Es una deconstrucción de la imagen de Dios en nosotros, hermano. Por eso la ira de Dios no es como el enojo, por ejemplo, de un toro que está ahí en un rodeo frente a una manta roja y él va con toda su fuerza tratando de destruir lo que ve. Sin embargo, la ira de Dios es justa y con un propósito. Hermano, Dios es soberano de todo. No debemos por qué temer cuando escuchamos de cataclismos, de catástrofes naturales, hermano. El cristiano no debe tener miedo de esas cosas, hermano. Hay cristianos que viven temerosos de cada cosa. El cristiano no tiene temor, hermano, porque su Dios es soberano. No deberíamos tener miedo de eso, hermano. Deberíamos confiar que nuestro Dios controla todo. Más adelante, hermano, vemos ilustraciones de cómo el Señor es como fuego, su resplandor, su saeta, cómo Él es como carbones ardientes, hermano. Y la idea de Dios del fuego consumidor está en toda la Escritura, hermano. ¿Y por qué esta imagen es tan importante? Porque representa que Dios, siendo soberano, Él va a juzgar y va a purificar. La presencia de Dios como fuego consumidor es para destrucción de unos y también para purificación de otros. El fuego representa la ira de Dios, hermano. Si no, vea y recuerde la historia de Génesis 19 cuando cae fuego sobre Sodoma y sobre Gomorra. El fuego de Dios representa su santidad. Recuerde la historia de Moisés mirando la zarza ardiente. El fuego de Dios no es un fuego que destruye por propia satisfacción, como muchos en su tiempo, en los tiempos de los profetas sobre todo, estaban arrojando sus hijos recién nacidos a una estatua de Moloch que estaba inclinada, donde el estómago de Moloch estaba encendido y pedía este sacrificio, hermano. Eso es aberrante, pero el juicio y la ira de Dios es algo justo, hermano, se emana de su santidad. Y hermano, todos aquellos, piensen en una persona que no conoce al Señor Jesús y vea que el destino de esa persona es enfrentarse al Dios que es fuego consumidor, hermano. También se nos menciona acá algunas cosas que nosotros no podríamos entender, puesto que nuestro Dios también es algo inentendible en algunas cosas, hermano. Pero lleguemos a esta ilustración que aparece, hermano, aquí en el versículo, si no me equivoco, 14, donde dice, y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Creo que hace unas 2 semanas hice mención a la palabra Altísimo cuando dice, hermano, porque Altísimo es un nombre hebreo que se da para el Señor nuestro Dios, que es el Elión. Entonces, y esta frase es algo muy trascendental para nosotros, porque esa frase para el Altísimo o el Elión, tal como se escribe, pero con Y, hermano, es un nombre de Dios que dice, no hay nada sobre Dios. Dios no es juzgado por nadie, nadie emite juicio, nadie le da una orden, nadie manda al Señor, nadie quebranta los planes del Señor. Dios de alguna manera es supremo sobre todo, no hay nada sobre él, no hay nadie sobre Dios. Ese título representa su autoridad, su firmeza, y como él dice, tronó desde los cielos Jehová. O sea, cuando hay relámpagos es como si Dios enviara su voz, por decirlo así. Ese ruido es enviado por el Señor. Él sabe, no hay nada sobre él, nada le sorprende, hermano. ¿Hay algo que pueda salir de su control, hermano? No, para nada. Vea conmigo un salmo, el Salmo 21, para entender mejor esta idea. Salmo 21, el versículo 7. Dice ahí hablando del rey, por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Entonces, hermano, lo que se nos dice de Dios aquí es que hasta los reyes deberían confiar en ese Altísimo porque no hay nada sobre el Señor. Hermano, vea usted hombres fuertes que han existido en la historia, personas que son demasiado importantes, su Napoleón Bonaparte, su Alejandro Magno, su Hitler, hermano, personas que quedan en la historia, o sea, por su perversidad o por cosas buenas, da igual. Hermano, cualquiera de esas personas nunca ha hecho nada sin el permiso de su Dios, sin el permiso de Dios. Todo lo ha controlado él y él ha hecho justicia a su debido tiempo, hermano. Por eso, al final de la vida de David, David está diciendo, y vamos a dejar hasta acá, mi Dios lo es todo, lo es todo, lo es todo. Yo su instrumento no soy nada.
No soy nada, mi Dios lo es todo. Su vida, hermano, su vida, usted, hermano, es para Dios. Usted no es su propio dueño, hermano, su Dios es su dueño. Usted no es nada, pero el Señor lo es todo y lo es todo. Por eso, hermano, la Escritura nos dice que Él es el único digno de recibir la gloria. Ve ahí Romanos 11, el versículo 33 al 36. Dice ahí, si el mismo apóstol Pablo, si el mismo rey David podían ver esta idea, ¿cómo no podríamos verla nosotros donde dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermano, toda la gloria debe ser únicamente para el Señor. Usted le reconoce en sus caminos, se levantó, hermano, y hoy día hizo su devocional, leyó su Biblia. Nada de, hermano, escuchar por aquí, por allá, nada de decir frases al aire, sino arrodillarse, buscar del Señor, cerrar sus ojos, hermano, de verdaderamente buscar adorar a su Dios, o cae en el orgullo de creerse autosuficiente en su vida. El Señor está obrando en usted, hermano. ¿Le dejará usted obrar o se resistirá a la obra que el Señor tiene? Hermano, su Dios es soberano, pero usted tiene dos caminos: o creer que su vida es todo de usted y nada del Señor, o puede decir que quizás es medio medio, es decir, que nada es del Señor en el fondo, o usted dice, mi vida o en mi vida el Señor lo es todo, y yo soy nada. Así debe ser, hermano, la perspectiva de un creyente. Imagínense al final de la vida David diciéndolo. ¿Qué esperamos que se diga al final de nuestra vida? ¿Que Dios lo fue todo para nosotros? ¿O que siempre vivimos con el orgullo propio del ser humano, sin darle la gloria